Buenas tardes a todos. Nos presento, mi compañero es Rojas Augusto y yo, Carrasco Luciano. Vamos a hablar sobre el tema de superposición de ondas. Ya hemos analizado la superposición en física, no es nada nuevo. Recordemos de los cursos anteriores la superposición de fuerzas, donde la sumatoria de estas en un cuerpo puede ser igualada a cero. O sea, el cuerpo está en reposo. Sin embargo, esto no es índice de fuerzas nulas, sino de un equilibrio relativo temporal. Ya que si eliminamos una, dado que las otras fuerzas siguen siendo aplicadas, se romperá el equilibrio. Esto quiere decir que cada fuerza sigue existiendo. Si bien está en reposo, sigue teniendo las fuerzas por todos lados. Lo que es nulo es la suma de los efectos sobre el cuerpo. Algo similar es lo que vamos a ver ahora con ondas. En un mismo espacio y tiempo, se producirá un efecto que podemos representar como una onda resultante, que equivale a la sumatoria de estas y todas las ondas independientes que coexisten en el medio. Puede percibirse esta superposición fácilmente analizando el efecto que tiene sobre el medio. Empecemos observando el efecto sobre una cuerda, por ejemplo, para ver cómo reaccionan ondas unidimensionales frente a la superposición. Luego hablaremos un poco de estas en otras dimensiones. Vemos por ejemplo la figura 1, que está ahí transmitiendo Mario. Imaginemos que grafica la posición vertical en función de la posición horizontal de la cuerda en un instante t fijo. Observemos que la función dibujada en color azul representa el efecto de una onda que vamos a llamar y sub 0 sobre la cuerda. Además, vemos que hay una segunda función que es igual a la primera, en color rojo, que podemos llamarla y sub 1. Tal como dijimos anteriormente, la superposición indica una sumatoria, por lo que es de esperarse que los puntos de la cuerda que es atravesada por ambas ondas a la vez experimenta desplazamientos equivalentes a la suma de desplazamientos individuales de cada onda. Esto puede verse en la curva de color verde. Vemos que donde antes habían picos de amplitud 1 en cada función, ahora hay un pico de doble amplitud. Donde habían valles, ahora los hay de doble profundidad. Y donde habían raíces, ahora siguen habiendo raíces, porque no cambia nada. Este tipo de superposición corresponde a una especie de interferencia constructiva que explicaremos más adelante. Profe, ¿puede pasar? Sí. Analizando algebraicamente esta simple suma de perturbaciones, vemos, como se indica en la figura 2, que por una propiedad trigonométrica, la suma del seno de A y el seno de B da como resultado la siguiente ecuación. Aplicando esto a las ecuaciones de onda, no necesariamente en particular a las de la figura anterior, donde I0 e I1 tienen misma amplitud y periodo, obtenemos que la onda resultante será I total. Fuera de mencionar la doble amplitud inicial que implica el punto máximo que puede tener esta relación matemática y su dependencia de desfasaje que puede observarse en la diferencia de R menos R'. O sea, la distancia entre el punto y los focos de donde salió la onda. No analizaremos en gran profundidad la ecuación de onda total allá de la figura 2, pues nos orientaremos más al análisis conceptual del término superposición respecto a lo que estamos estudiando. Bueno, yo quiero aclarar que muchos textos que hay sobre el tema dan ejemplos de señales o pulsos en simetría sinusoidales, pero podemos destacar que esta superposición puede producirse también si se trata de ondas cuadradas, triangulares o de cualquier forma. Es más, si expandimos un poco el concepto, podemos asegurar que también existe superposición independientemente de la forma, frecuencia, amplitud o sentido que trasladen los pulsos que intervengan, siempre y cuando respeten los límites de proporcionalidad. Recordemos que la fuerza vertical tiene que ser, para ondas transversales, mucho menor que la fuerza de tensión, ya que esta fue la hipótesis originaria de los modelos de predicciones. De manera similar ocurre con ondas longitudinales. Claro, igual aclaremos, chicos, que
Ya vimos lo de Fourier recién, o sea que cuando yo veo esa I0 o la I1 que es seno, en realidad eso puede ser, ese seno puede ser representar cualquier cosa, ¿no? O sea, porque una sumatoria de senos me puede dar una función rara, es lo que explicó el grupo anterior con Fourier, ¿no? O sea que a mí ya me quedó esa tranquilidad de que yo pongo seno, sé que puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque matemáticamente cualquier cosa periódica la puedo llevar al seno o coseno, ¿está bien? Claro. Profe, sí. Pase de hoja. Veamos en la figura 3, observemos un pulso cuadrado positivo que se desplaza de izquierda a derecha en un medio. Por otro lado, un pulso triangular negativo que se desplaza en sentido opuesto por el mismo medio. Llegados al momento y lugar, interactúan al igual que lo hemos visto en el primer ejemplo. En este caso, el pulso compuesto no es más que la suma de ellos, mejor dicho, una resta, y que el pulso resultante de la diferencia entre ellos, y que el pulso resultante es la diferencia entre ellos. Notemos además lo que sucede luego de aquella interacción. Cada onda sigue su camino como que acá no pasó nada, manteniendo su forma inicial. Bueno, hemos visto en los ejemplos de figura 1 y 3 que en conclusión las ondas o pulsos pueden sumarse formando una onda de mayores o menores dimensiones. A continuación lo explicamos más correctamente bajo su título formal, que son interferencias constructivas y destructivas respectivamente. Las interferencias constructivas podemos llamarlas así a todo tipo de superposición de ondas o pulsos que comienzan en una onda más grande, como es el caso de las ondas sinusoidales, por ejemplo, con misma dirección, sentido y desfasada 90 grados entre sí, que como se observa en la figura 4, producen una onda equivalente cuya amplitud es mayor que las originales, pero no alcanza a ser el doble de ellas. Cabe destacar que el pico de cada resultante se encuentra a la mitad de la distancia más corta entre los picos de las ondas principales. El caso en que las ondas tengan exactamente la misma frecuencia y amplitud y se superponen, de manera que tal amplitud resultante sea exactamente el doble de la amplitud inicial de cada una de ellas, se llamará interferencia perfectamente constructiva. Es el caso que vimos en la figura 1, tiene amplitud 2 cuando las iniciales tienen amplitud 1. Analicemos ahora las interferencias destructivas. Son aquellas donde la superposición de ondas o pulsos resulta en una onda equivalente más chica. Este caso puede observarse en la figura número 5, por ejemplo, donde dos señales senoidales desfasadas 135 grados entre sí producen una tercera de amplitud reducida. Al igual, pase de hoja. Al igual que para las constructivas, existirá un caso particular llamado perfectamente destructivo o interferencia total. Este caso se observa en señales de la misma frecuencia y amplitud desfasados media longitud de onda, de tal forma que la suma de cualquier punto del espacio de cada onda en el mismo tiempo siempre da 0. Esto puede observarse en la figura número 6. Por último, analicemos un tercer caso de interferencia, tal vez el más complejo de los tres, llamado interferencia de batido. Este es el caso cuando dos o más ondas de frecuencias diferentes se superponen, produciendo la combinación alternada de interferencias constructivas y destructivas. Es decir, habrá instantes donde el batido tendrá una amplitud elevada, mientras que en otros instantes la amplitud será reducida. La frecuencia de batidos no es más que el valor absoluto de las diferencias entre las frecuencias de ambas ondas. Bueno, veamos que en la figura 7, que dos ondas sinusoidales de igual amplitud tienen una frecuencia diferente, aunque bastante similar, son apenas desfasadas, arrancan en fase y con el paso del tiempo o la distancia se observa que se producen un desfase hasta que en un punto sus picos vuelven a coincidir.
La suma de estas ondas, como se observa, produce una tercera onda senoidal, una frecuencia de frente que tiene amplitud variable de la posición inicial. Esa frecuencia con la que se producen los altibajos es la que llamamos la frecuencia de batido, o la frecuencia de la onda envolvente. Hasta aquí hemos analizado todo en una única dimensión, pero podemos ampliarlo a más dimensiones. La dificultad está en hacer ejemplos que explicitan el concepto con tanta facilidad. Para demostrarlo, imaginemos que caen dos piedras en una pileta, en lugares diferentes. Es sabido que se producen ondas radiales desde el punto de impacto, así como es predecible que existirán infinitos puntos de superposición entre las ondas en el plano del líquido. La ecuación que define dicha superposición no es otra que la explicada en el ejemplo 2, donde r es la distancia de la onda a uno de los focos de propagación de ondas, y r' es la distancia del otro foco. Esta, ¿no? Claro. Sí. O sea, cada punto va a tener su propia distancia. Entonces, en estos casos, donde tenemos un plano, dependiendo del punto a donde nos vayamos a poner, va a ser cómo van a aparecer las ondas ahí. Esto hace, si puedo volver al último video, perdone que... No, está bien. Soy tu secretario. Esto hace que, como se puede ver en este video, en un momento, se forme una entramado. Sale trama. Sí, un entramado, una trama, sí. Bueno, una trama donde podemos ver que hay lugares a donde hay más superposiciones destructivas y por lo tanto se vuelve como, bueno, acá lo muestra como franjas negras, es a donde menos se mueve el agua. En cambio hay otros lugares que serían los más iluminados, que es a donde se mueve más porque las frecuencias, las superposiciones son constructivas. Hay lugares que tienen como que forman patrones estacionarios, podría decirse. Claro, la característica para notar es que cuando las ondas son planas y se cumplen estas condiciones que están diciendo ustedes, puede haber zonas de destrucción y zonas de construcción. En cambio, si se da a lo largo de una línea, yo tiro las ondas, bueno, o en todos los puntos hay construcción o destrucción, ¿no? Pero acá, ¿está bien? O sea, tengo zonas, puntos X, R, que tienen destrucción y otros que tienen construcción, ¿está bien? Esos son los colores, ¿no? A diferencia de si la onda es en una sola línea, ¿no? O sea, ¿está bien? Sí. Claro. Bueno, si puede pasar al segundo video, vamos para atrás. ¿Este? Sí, en este video lo que podemos ver es que estas situaciones pasan y mucho más normal de lo que uno se puede esperar. Acá podemos ver 3 resortes. En realidad el del medio estaría compuesto de la onda de abajo y la onda de arriba. Y podemos ver cómo interactúan. Bueno, la idea acá es importante destacar que cuando las ondas se chocan así, vienen en sentidos opuestos, después cada una sigue su trayectoria, en su propio sentido que venía, sin alternarse la amplitud original que traía. Esto es importante porque, por ejemplo, las ondas que usamos para el teléfono se superponen todo el tiempo, y si fueran que se chocan y se anulan, o después no continúan su trayectoria original, entonces no podríamos comunicarnos. Claro, hay como un recuerdo, ¿no? O sea, en el punto se anula, pero tiene el recuerdo, o sea, el background, qué sé yo cómo decirlo, ¿sabes? Pero sí, es interesante Tiene eso, la sí. singularidad de que una sola soga, no pueden producirse dos ondas a la vez.
Bueno, y por último sería el primer video. Vamos a la 1. Sí, ¿Este? ese. Acá podemos ver una animación de dos ondas que tienen la misma amplitud. Y justamente muestra de que si son ambas crestas se hace un constructivo, y si es una cresta y un valle se vuelve destructivo. Bueno, se muestra un poquito cómo cambia según la amplitud que tenga cada onda inicialmente y no se muestra mucho en caso de desfasaje en ese video, pero la idea es parecida. Claro. Depende de la altura que tenga cada función en cada punto, la sumatoria nos va a dar más o menos amplitud. Claro, ahí les agrego algo como dato. Acá, en esto, fíjense, ustedes no pusieron otra variable, ustedes no pusieron, acá se puede agregar otra variable que es el ángulo de fase, Sí. que significa a la misma onda la largo después, ¿sí? Entonces, ese número aparece también acá y permite correr, ¿sí? O sea, construir o destruir, ¿sí? Utilizando una fase inicial, ¿no? La fase inicial, ¿qué sería? O que que estén a lugares distintos, o que las lance, o que las accione en tiempos distintos, ¿sí? O sea que acá puedo meter otro número en el seno, que es la fase, ¿sí? La fase inicial que se llama, ¿está bien? Que Bien. puede ser espacial o temporal, ¿no? O sea, puede ser por retardo de tiempo o por distinto lugar, porque tiro una piedrita en un lugar y tiro una piedrita en otro lugar, ¿sí? ¿Está? O sea que ahí habría un delta X, ¿no? O sea, ¿desde dónde mido el R? ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esa es otra variable que hay en el problema, ¿no? O sea, es como que hay dos retardos, ¿no? O dos sistemas de referencia distintos, uno temporal y otro espacial, ¿no? ¿Está bien? Pero está en la matemática de esto está contenido, ¿sí? ¿Está? Y yo de acá puedo ver la construcción o la destrucción, ¿no? Porque fíjense que esta función es seno de esto es movimiento armónico simple, esta expresión de acá, ¿la ven? Seno de WT más algo. Y esto vendría a ser la amplitud, ¿sí? Pero la amplitud depende de esa distancia, R', o sea que yo puedo construir o destruir jugando con este término, ¿sí? Con este término. Esa distancia R' también es como un desfase que hay entre las ondas. Pero juega como factor de minoración o mayoración a la hora de calcular el I total. Fíjense, el I total es este número, que sería una amplitud, por esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está? Eso porque es para cada punto, ¿eh? Eso es para cada punto, ¿sí? Porque estamos sacando el I total de cada punto, pensando. ¿Está? Pero bueno, sí, matemáticamente tiene una batería de ejercicios, lo deben haber visto ustedes, el principio de superposición. Pero lo interesante es cómo empezaron, creo que Luciano empezó diciendo eso, de la suma de vectores, ¿no? O sea, me parece que es algo que tienen que internalizar más. A ver, si puedo superponer las cosas, si yo de antemano cuando resuelvo un problema de ingeniería puedo superponer cosas, no me hago problema por si no incluía algo. ¿Por qué? Porque después lo superpongo. Ese resultado le agrego lo que me faltó. Por eso es importante el principio de superposición. No siempre es válido, ¿eh? No siempre es válido. Cuando hablamos de vectores, en suma de vectores, de fuerzas, el punto de aplicación de la fuerza en física 1 no tiene que correrse, ¿sí? Cuando se corre mucho, eso tiene que ver con la precisión de los cálculos, ya el principio de superposición, o sea, seno, coseno, la sumatoria de fuerzas que aplicemos siempre, no vale, se complica. Y eso para grandes deformaciones, bueno, los puntos de aplicación de las fuerzas cambian y no vale la suma de vectores. Eso se te cae abajo toda la estructura que venimos hablando, ¿no?
Bueno, y acá se tienen que cumplir una serie de cosas también, como que las funciones, que las propiedades elásticas del medio, en el caso de ondas mecánicas, sean del tipo Hookeano, proporcionales a la deformación, sea proporcional a al esfuerzo, ¿no? Claro, ¿No? claro. En lo que leímos nosotros habían puesto de que eran del orden de 10 a la menos 3. O sea que si pasaba ese orden, la onda ya dejaba de superponerse como tal. O sea, no era la suma, sino que capaz que te daba un poquito menos. Por así Claro, decirlo. ondas de choque tampoco resiste el principio de superposición, o sea, hay otra variable interesante para analizar, que es la amplitud, que es la altura que tiene la perturbación, ¿sí? Y esa hay que compararla, no sé si es grande o pequeña, si no la comparo con que en K, en este número K que hay acá, es 2pi sobre lambda, ahí está la longitud, el largo de la onda. Hay que tratar de que esta amplitud, bueno, para que valga todo esto que estamos diciendo, ¿no? Si tratar no, si no vale, no lo podemos aplicar. En general, cuando uno aplica esta superposición, esta amplitud tiene que ser mucho menor que lambda, la longitud, el largo de la onda, ¿sí? Cuando se parecen mucho, bueno, aparecen otros fenómenos. Ya explicó el grupo anterior el fenómeno de dispersión, ¿no? Que bueno, cuando la amplitud es muy grande, se concentra la masa del sistema material en un lugar y cambia mucho la densidad punto a punto, o sea que, bueno, eso también hay que tener en cuenta. Pero sí, está bien lo que dicen de principio de superposición, sí. Hola chicos, disculpen la duda. La R' puede ir en I1 o en I0, ¿no? R y R' está puesto justamente para que se puedan diferenciar entre un foco y el otro. Como I1 e I0 son de la misma amplitud, entonces es como que no hay muchas diferencias entre ellos. O sea, es para diferenciar la localización del foco. No es... Claro, la distancia relativa al foco respecto del punto. Sí, por ahí está bueno como lo dijeron, pero tenemos que aclarar siempre que una cosa es la matemática, que es el lenguaje, por eso la representación matemática. Una cosa es la matemática y otra cosa es el fenómeno. A mí me parece que la idea de superposición quedó muy clara en la exposición de ustedes. Después la matemática es esto. Es sumo dos funciones armónicas. ¿Por qué elijo sumar funciones armónicas si la onda puede tener cualquier forma? Y porque me baso en Fourier. Ya asistí a un curso que dieron los muchachos antes que hablaron de Fourier. Entonces cualquier cosa rara la expreso como un seno. Voy a una computadora, agarro Fourier y me va a dar un seno de A. Le superpongo cualquier cosa, voy a Fourier, me da el seno de B. Cuando yo sumo dos funciones seno, o seno, coseno, pero es lo mismo, la puedo convertir en una multiplicación. Esto es Sadowski, ¿sí? La tabla de Sadowski, ¿sí? 2 veces el seno de la semirrecta más, por el coseno. Cuando uno convierte la suma de dos funciones armónicas en una multiplicación, es lo que yo les comentaba recién. Te queda la función que tiene el W como la oscilación del punto, y la otra que pasa a ser la amplitud. ¿Está bien? O sea, en la otra aparece 2A coseno de este arreglo es lo que sería la amplitud. ¿Está bien? Lo que pasa es que esto hay que diferenciarlo porque esto es para distintos puntos, ¿sí? R es un radio vector, parte en el lugar donde se produjo la perturbación y va midiendo a lo largo del medio material. ¿Está bien? Bien. Pero sí, ahí hay que meter un poco de matemática. Me parece que ni Luciano ni Augusto quisieron meterse en ese campo, ¿sí? ¿Está bien? Por ahí no lo esquivaron de manera apropiada, pero no se quisieron meter ahí, ¿está? Pero está, a mí la diapositiva esta me dice eso, ¿no? Fíjense que viene de esto es trigonometría, acá tiene las dos funciones que van a sumar. Ojo que puedo sumar 40, ¿eh? Y 0, y 1, y 2, y 3, puedo sumar un montón, ¿está bien? Lo que pasa es que el problema se complica desde el punto de vista matemático, pero la suma de dos senos la reemplazo por una y me da, y esa la sumo con otra, y la sumo con otra, ¿sí?
Hoy en día esto está programado, así que no había problema, ¿tá? El tema es la interpretación. ¿Qué me queda después del I total? ¿Sí? Bien. Y el batido es también interesante, miren ahí está bien la explicación, digo, la explicación matemática, no la explicación que dieron bien los chicos, pero la explicación matemática, cuando las frecuencias de las dos ondas se parecen mucho, aparece ese fenómeno del batido, que es interesantísimo también, ¿eh? ¿Está bien? Pero es una cuestión trigonométrica, ¿sí? De superposición. ¿Está bien? Muy bueno, sí, muy bueno, ¿está? Y el campo, retornemos de nuevo sobre el campo de validez, Luciano. ¿Cuál sería el campo de validez del principio de superposición? O Augusto. Y lo había dicho, más o menos es que como para hacer la hipótesis originaria para los modelos de predicciones y que usamos para determinar la ecuación original de las ondas, tenemos que tener en cuenta que la fuerza vertical tiene que ser mucho menor que la horizontal. El campo de validez es para ondas lineales, o sea, les vuelvo a decir Sí, que sí. las ondas mecánicas se basan en el principio de elasticidad y la elasticidad se puede describir con Hooke, que es linealidad, proporcionalidad u otras. ¿Vieron que no todos los materiales son hookeanos? Bueno, cuando la elasticidad es lineal, es del tipo Hooke, que tiene el sistema material, sumergite en la superposición que no vas a tener problemas. Cuando no es así, bueno, no te van a dar valores coherentes, el principio de superposición, ¿está bien? O sea que el campo de validez tiene que ver con la linealidad de la onda, ¿no? De la ecuación también, ¿no? Sí, siempre es necesario que el medio sea elástico también. Pero claro, pero elástico lineal, Augusto, elástico lineal, o sea, Hooke, proporcionalidad entre esfuerzo y deformación. Ahí está, porque el elástico no es lineal necesariamente. ¿Está bien? Bueno, muy bueno, muy bueno.